Muy honrado, queridos hermanos, de poder compartir con ustedes, de poder reflexionar junto de la palabra del Señor en esta oportunidad, reconociendo que nuestro Señor es grande, reconociendo que nuestro Señor es inmenso y de infinito poder. El mensaje central, la verdad fundamental del Evangelio es que Jesús, nuestro Señor Jesús, es el Señor. El nombre de Jesús es tan significativo para algunos, pero también para otros es tan ignorado, es tan amado por algunos, pero también es odiado por otros, es despreciado por otros. Para algunos el nombre de Jesús es motivo de alabanza y para otros es motivo de burla. Jesús es la traducción del nombre en hebreo Yeshua, que significa Yahvé es ayuda o salvación, y su nombre significa Salvador. Es la traducción griega del nombre hebreo Yeshua. No estamos reunidos para recordar a alguien que no esté entre nosotros, sino para alabar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, el que reina para siempre, por pronunciar el precioso nombre de Jesús con comprensión y convicción es haber oído la voz del Padre que nos dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Pronunciar el precioso nombre de Jesús con comprensión y convicción es unirse a la multitud de ángeles que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es haber entendido el mensaje del apóstol Pedro cuando nos dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Para todo aquel que tiene sed de Dios, Jesús el Cristo es el agua viva. Para todo aquel que tiene hambre de Dios, Él es el pan de vida que descendió del cielo. Para todo aquel que quiere un nuevo amanecer en su vida, Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, porque Él es la resurrección y la vida. Cristo disipa las tinieblas y nos llena de esperanza aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, porque Él es la luz del mundo. Cristo nos cuida y nos guía porque Él es el buen pastor. Cristo endereza nuestras veredas porque Él es el camino. Cristo nos sostiene y nos sustenta porque Él es la vid verdadera. A Cristo esperamos porque Él es el que era y el que ha de venir. Cristo es la entrada a la salvación y el sendero de la santidad, porque Él es la puerta. Entonces pregunto: ¿a quién recurrir en momentos de necesidad? ¿A quién ir en momentos de aflicción? Y tenemos el pasaje de la Escritura que acabamos de leer. Dice: cuando volvió Jesús, cuando volvió, ¿dónde estaba? Estaba en la región de Gadara, haciendo uno de sus tantos milagros, liberando a quien el doctor Lucas, un hombre de ciencia, define como el endemoniado gadareno. Cuando Jesús volvió, le recibió gran multitud con gozo, porque todos le esperaban. Y entonces apareció un hombre que la Biblia lo describe como un principal de la sinagoga, llamado Jairo, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. A Jairo, este hombre de autoridad, este hombre principal de la sinagoga, no le importó su posición social. Dice la Biblia que él se postró, él adoró, y es un acto de adoración el postrarse. Él reconoció que ante él, ante este hombre,
principal, este hombre influyente, ante él había alguien con una autoridad superior. Y esa persona, ese hombre, no era más ni menos que Jesús el Señor. Pero quisiera detenerme y llevarles a reflexionar en alguien que aparece en el relato, alguien que estaba dentro de la multitud, alguien a quien se hace especial referencia, que es una mujer. El relato bíblico no nos indica su nombre, sí nos dice la escritura que ella padecía una enfermedad de hacía largo tiempo, largo periodo, durante 12 años, dice la escritura. O sea, incluso antes de que el propio Señor Jesús iniciase su ministerio, ella ya padecía esta enfermedad. Ella sufría de flujo de sangre. Y dice el relato bíblico que ella había sufrido mucho, de muchos médicos, muchos tratamientos había iniciado intentando curar su mal. Había sufrido muchos golpes, duros golpes emocionales al no tener cura. Había sufrido desilusión. Y dice la escritura que ella había gastado todo lo que tenía, todos sus recursos, en tratamientos sin obtener resultados. Pero lo que no había gastado, lo que aún le quedaba, lo que aún tenía con ella, era esperanza. Y ella, cuando oyó hablar de Jesús, que el maestro pasaba cerca de ahí, se abrió paso entre esa gran multitud. Ella tenía un cuerpo debilitado a causa de su enfermedad, pero aún así ella se abrió paso entre esa multitud, entre esa gran multitud. Muchos tocaban a Jesús mientras se dirigía a la casa de Jairo, pero ella lo hizo con una motivación distinta. Ella tenía esperanza, ella tenía convicción. La Biblia dice que ella había gastado todo lo que tenía, pero no había gastado su esperanza. Ella tenía aún su convicción. Y a pesar de su cuerpo debilitado, ella venció un obstáculo gigante. Ella se abrió paso dentro de esa gran multitud para poder tocar a Jesús, tocar su manto. De acuerdo a la ley de Moisés, esta mujer era inmunda, no se podía acercar a las personas, pero a ella no le importó eso. Según la ley de Moisés, en Levítico capítulo 15, versículo 25, esta mujer era inmunda y todo lo que tocase ella en su condición de flujo de sangre era inmundo igual. Pero gloria a Dios, gloria al Señor, que todo lo inmundo Él lo santifica. Y quisiera llevarles a reflexionar en esto, queridas y queridos hermanos. ¿Qué nos impide acercarnos a Jesús? ¿Cuál es en nuestra vida esa multitud? ¿Cuál es el obstáculo que nos impide acercarnos a Jesús? Para esta mujer era una gran masa de personas que seguía al Señor. Para esta mujer era su cuerpo debilitado. Para esta mujer era
su propia enfermedad, la condenación de la ley por ser una mujer con un flujo de sangre. ¿Cómo se llama aquello que nos impide acercarnos a Jesús? Porque quizás todos y muchas personas que conocemos quieren tener la bendición de Dios, y muchos anhelan la bendición de Dios, pero no quieren estar con el Dios que bendice. Solamente quieren su bendición, pero no quieren al Dios que bendice, no quieren al Señor que bendice. Anhelamos realmente, queridas y queridos hermanos, como dice el relato bíblico, tocar el manto de Jesús, o nos estamos conformando simplemente con ser parte de una multitud que le sigue. Queremos solamente ser observadores de los milagros que Él puede hacer, o queremos abrirnos paso entre la gente para estar con aquel que hace el milagro. La fe verdadera tiene solo una dirección, apunta a un solo lugar, a una sola persona. La fe apunta a Jesús. La fe nos impulsa hacia Jesús, y la fe de esta mujer apuntaba a Él, a Jesús. En su omnisciencia, el Señor supo que de Él había salido poder. Y luego, cuando Él hizo la pregunta, ¿quién es el que me ha tocado? Y Él ya lo sabía. Y cuando Él lo dijo, la mujer vino y se postró también en señal de adoración y le dijo toda la verdad. Ante esa declaración, ante esa confesión, ante ese sincero corazón, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Versículo 48. Resultado de esto, queridas y queridos hermanos, resultado para esta mujer, una vida transformada, una vida reconciliada con el Señor, libre, con la libertad que Cristo le hizo libre del azote que le afectaba. Pregunto, queridas y queridos hermanos, cuando el Señor, en su pleno conocimiento de cada uno de nosotros, porque no hay nada oculto delante del Señor, Él nos conoce como somos. Cuando el Señor, en su pleno conocimiento de cada uno de nosotros, nos mira, pregunto, ¿ve fe? ¿Ve amor? ¿Ve un corazón agradecido por lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Ve esperanza que continuará haciendo? El Señor nos ayude, el Señor nos afirme, Él nos fortalezca, Él nos establezca. Dos personas distintas vinieron al Señor. Uno, Jairo, principal, importante dentro de su sociedad. Y una mujer que no conocemos su nombre. Dos personas distintas, con necesidades diferentes, pero con un propósito y un reconocimiento similar. Ellos necesitaban al Señor y ellos necesitaban del Señor. La Biblia dice
en Filipenses capítulo 2. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios exaltó a Jesús y es un hecho consumado. Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre y es un hecho consumado que nada ni nadie puede cambiar. Dios le exaltó y por lo tanto quisiera llevarnos a reflexionar respecto de esto. Si Dios exaltó a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿qué nos corresponde a nosotros también? ¿Qué nos corresponde hacer? ¿No será también exaltar el nombre del Señor? ¿No será enaltecer? ¿No será aclamar? ¿No será alabar? ¿No será encumbrar? ¿No será realzar el nombre del Señor? Jairo se postró en señal de adoración. La mujer del flujo de sangre se postró delante del Señor en señal de adoración, en señal de reconocimiento de quien Él era. ¿Qué vamos a hacer nosotros delante del Señor? Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Y el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 4, versículo 14, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese es el nombre de Jesús, a quien Pablo dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Y en Colosenses capítulo 2 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, sean visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El nombre de Jesús es grande, el nombre de Jesús es tremendo, el nombre de Jesús es glorificado en el universo. Y el propósito de Dios es que el nombre de Jesús sea glorificado en el universo que Él creó. Y en la tierra sea glorificado el nombre del Señor, porque en la tierra vive el hombre que se rebeló contra Dios. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Su nombre significa salvación. Su nombre significa ayuda. Su nombre significa tantas cosas para nosotros. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, estamos otorgando a Jesús el grado máximo. Estamos reconociéndole como amo, como dueño, porque Él es el amo y el dueño. El nombre del Señor es sobre todo. El nombre del Señor es sobre todos. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Imagínense lo que significa que todo lo creado, todo lo visible, todo lo invisible, reconozca que Jesús es el Señor. Y es lo que nosotros debemos hacer, es lo que nosotros tenemos que hacer, porque solamente en el nombre de Jesús hay salvación, como lo dice el apóstol. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y el apóstol
Pablo dice que Dios le exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta la excelencia máxima, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El apóstol Pedro también lo había afirmado antes, cuando dijo: sepa pues altísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y es el nombre que adoramos, es el nombre que exaltamos, es la persona que exaltamos, es la persona que reconocemos nosotros, es la persona que merece todo nuestro olor y toda nuestra alabanza. Es el nombre de Jesús. En Cristo Dios se reveló en carne. En Cristo Dios se reveló en carne. El Verbo se hizo carne. Verlo a Él es ver a Dios. Conocerlo a Él es conocer a Dios. Recibirlo a Él es recibir a Dios. Honrarlo a Él es honrar a Dios. Y rechazarlo a Él es rechazar a Dios. ¿Qué vamos a hacer con el nombre de Jesús? ¿Qué vamos a hacer con nuestro Señor? Porque cuando un judío reconocía a Jesús como Señor, para él significaba algo. Significaba otorgarle el máximo título de su cultura. Significaba decir que Jesús era semejante a Dios, era similar a Dios, era lo mismo en estatura, lo mismo en grandeza. Por lo tanto, nombrar a Jesús tiene un significado profundo. Dios nos libre de tomar su nombre en vano. Dios nos libere de tomar su nombre en vano. Porque en Cristo, dice Colosenses capítulo 9, versículo 10, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es cabeza de todo principado y potestad. He aquí, dijo el ángel, hoy doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, y ese Salvador es Cristo, el Señor. Ese es la persona, es a quien adoramos, a quien venimos a exaltar, a quien venimos a adorar, a quien venimos a alabar. Juan 14:9 dice que verlo a Él es ver a Dios. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús significa tanto. Toda lengua es el deseo de Dios. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, de los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Algún día toda la creación reconocerá que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará delante de Él. Pero que toda la creación doble la rodilla y le reconozca como Señor, no significa que todos vayan a ser salvos.
Porque una cosa es reconocerle como Señor y otra cosa es hacerle Señor y Salvador de nuestra vida. No podemos separar al Señor del Salvador. Si Cristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Pero si Cristo no es nuestro Señor, tampoco es nuestro Salvador. El Salvador, nuestro Salvador, es Cristo, el Señor. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aprendamos de la reverencia de Jairo, del reconocimiento de quién es el Señor. Aprendamos de esta mujer del flujo de sangre, que reconoció al Señor, que después de haberlo perdido todo, después de haberlo gastado todo, vino al Señor, porque lo que no había gastado era su esperanza, lo que no había gastado era su convicción. Postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, reconozcámosle, reconozcamos todo lo que Él es, porque cuando invocamos el nombre del Señor, estamos invocando al Creador de todo el universo, al Verbo hecho carne, al que habitó entre nosotros y que, dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro precioso Jesús. Pedro, el apóstol Pedro, utiliza la expresión para vosotros los que creéis. Él es precioso y Él es precioso. Que nuestros labios y nuestra vida alaben y bendigan el nombre del Señor, porque Él es precioso para nosotros. Él es precioso para nosotros. Es Jesucristo, el Señor. Es Señor de toda la creación. Es Señor de todo lo creado. Él es nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga.